Okay, let's go. Los políticos no son personas, con J. Carmona y Jessica Trujillo. Bueno, bienvenidos a Los políticos no son personas. Estamos aquí en un sitio hoy increíble, envidiable. Jessica, te estás ganando cada vez la fama de saber encontrar los sitios más increíbles. Me llevaste en un coche, ahora me has traído a un sitio espectacular en Torremolinos, Málaga, con esta cervecita, ahora vamos a contar por qué, y en este restaurante que... Estamos en La Palapa Beach. La Palapa Beach. De Torremolinos, un sitio increíble que van a abrir ahora dentro de poquitos días y han tenido la cortesía de dejar que ocupemos su maravilloso espacio. Chulo hoy, ¿eh? ¿A la altura del invitado o no? Sí, totalmente. Es verdad que estamos en el tercer programa de la segunda temporada, número redondo, el 15º, el 15, que celebramos. Eso significa que tú y yo nos lo tomamos en serio. Somos por lo menos perseverantes. Somos perseverantes. Eso también significa que hay gente que nos está escuchando, lo cual agradecemos sinceramente a través de las distintas plataformas. Y hoy estamos con un experto, si se puede decir, con mayúsculas. Xavi Peitivi. ¿Qué tal, Xavi? Muy bien, encantado de estar aquí. Se ha dejado engañar por nosotros hoy. Sí. Se ha dejado engañar. Xavi ha venido a Málaga a participar en una cosa que quiero que luego nos cuente, que son los Beers and Politics, que es el creador a nivel mundial de este formato, pero más allá de eso, que podría ser también un podcast, ¿no? Podría ser, sí. ¿no? Bueno, ahí damos alguna idea. Pero más allá de eso, es una persona que es experta en campañas políticas. Tanto es así que, si me permite, Xavi, desde la amistad, tengo que decirte que somos cientos de personas en el mundo que hemos hecho campañas políticas siguiendo mucho de los consejos que tú das. Porque... ¿Esto es gurú de campaña política, gratis, Xavi? además, ¿Sí? gratis. Además, gratis. Y ahí es donde quería llegar. O sea, Xavi es tan espléndido que evidentemente él cobra y tiene una empresa para la que trabaja que es muy famosa, pero él tiene la capacidad de generar contenidos que comparte con el mundo entero. Así que imagínate el montón, aparte de no sé cuántos cursos das de posgrado y de máster en campañas políticas, Xavi. 21 creo este año. 21. O sea, imagínate el tiempo como se lo repartía. Aquí lo tenemos en Málaga, lo cual es un privilegio y evidentemente pues agradecemos. Y nos ha traído Jessica una cerveza, cuéntanos, Jessica. Espectacular. Esto es un homenaje a nuestro invitado de hoy, a Xavi, porque bueno, eres el fundador de un proyecto tan chulo que yo estoy segura que muchos oyentes conocerán como es Beers and Politics. ¿En qué consiste Beers and Politics? Beers empezó en 2008 creo, o sea, hace un montón de años, porque bueno, un amigo mío que conocí, bueno, un consultor amigo mío, quisimos quedar en Barcelona, en nuestro barrio, en Gracia, y bueno, como habíamos conocido en un congreso a mucha gente, dijimos, vamos a invitar a mucha gente que escuchamos, que leemos, que nos interesa, y de broma le pusimos el nombre Beers and Politics. Y ahí empezó, en Barcelona, y luego se fue extendiendo y ahora estamos en 77 ciudades. Wow. Del mundo. Fíjate, 77 ciudades. Se celebra además sin ti, evidentemente. No, por Dios. No puede multiplicarse, Yo solo monto los de Barcelona. Monto los de Barcelona. Sí que coordino un poco todos, pero monto los de Barcelona. Hablar de política acompañado con una cervecita creo que es mucho mejor, ¿no? Muy típica, ¿no? Conversación recurrente. ¿Habláis de política en vuestro tiempo libre, con vuestros amigos, con...? Yo Pues nunca. Sí, yo sí. ¿Tú no hablas de política? Nunca, jamás. ¿No? No. Yo sí, yo soy muy pesada también. Yo lo tengo prohibido. ¿Tú hablas de política también? Yo sí, hasta de cerveza. Sí. ¿Por qué? Oye, ¿por qué ha elegido esta cerveza, Estrella Galicia? Intento meter ahí un tema... Porque no soy de Antequera. ¿Cuál es la vuestra? ¿La DAM, no? ¿Cuál es la más famosa allí en Barcelona? Sí, la Estrella Damm. Tengo que decir que mañana en el Beers and Politics hay cerveza Victoria. De hecho, tenemos que beber se hace Victoria. cervezas Victoria. Hay que beber Victoria, Jota. Bueno, Lo siento, me encanta la Victoria, me encanta la Alhambra, pero yo también compro Cruzcampo. Sé que me vais a echar del programa, no. Exacto. Un malagueño tomando Cruzcampo. Pero que lo que has dicho es complicado. Bueno, será porque trabajo también en Sevilla y tal, y que en Antequera existe tradición también de cerveza Cruzcampo. Bueno, yo es que también digo, y voy a decirlo con permiso de todos los escuchantes, no se sirve una cerveza más fría que en Sevilla, Cruzcampo, eso está claro. Eso es verdad, yo creo que es cierto, es un buen momento para confesar que a mí no me gusta la cerveza, pero bueno, que nos cuenten pero cuál es la cerveza. Aquí será la opinión de cada uno. Nos vamos a abrir una encuesta, elige Victoria, Estrella Galicia, a ver cuál es la favorita de nuestro oyente, la cerveza, Xavi. A ver. ¿Tú, pero la Estrella Galicia... Estrella Galicia es sí. la que más ha conquistado. Estrella Damm y Estrella Galicia. Venga, brindamos antes de empezar. Salud. Venga, va. Bueno, Xavi. Venga.
A ver, Beers and Politics. O sea, Beers and Politics es un proyecto personal que ha llegado a 77 ciudades, pero aparte tú eres asesor en campañas políticas. Las campañas políticas en España se han profesionalizado cada vez más. Existen empresas que antes os teníais que ir fuera de España a Latinoamérica para ganaros la vida y ahora en España se está contando mucho más con vuestros servicios. Sí, por supuesto. O sea, yo trabajo para Antonio Gutiérrez Rubí en Ideograma. Tenemos sede en Barcelona, pero hemos trabajado hasta ahora, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, hablo del 80% de facturación es Latinoamérica. Y allí se nos contrata mucho en muchos países y tal. Pero cada vez se profesionaliza más, por supuesto. O sea, yo no viajo a Latinoamérica, yo trabajo en España. Y cada vez más, por suerte, y trabajamos tanto en campañas como en gobiernos. Y bueno, la parte que contaba yo antes de Xavi, que me interesa mucho, aparte de campañas políticas, es que pensemos que en cualquier ámbito de la vida haya especialistas, ¿no? Pero que haya un especialista que se dedique a aglutinar todo lo que significan esos contenidos y encima los ponga gratis al alcance de cada uno. Te pongo un ejemplo, Jessica. Lo que hace Xavi desde hace un tiempo tenía un blog que yo creo que no sé cuántas visitas tenía. Tú me dirías eso, pero tenía Pocas. Tenía pocas, Sí, solamente sí. los frikis. Sí. Bueno, pues los No frikis. me quejo, estaba bien. Bueno, pues los Pero frikis obviamente no era Corte Inglés. Eso. Vale, pues no era el Corte Inglés, pero te digo que Pero el te seguíamos público mucha es gente. concreto. Entonces contaba cómo se realizaban campañas por el mundo entero. Y te ponía ejemplos de cómo, por ejemplo, yo qué sé, cuenta algún ejemplo de cosas que se hacían en Tu campaña más campañas. loca, tu Uf, momento había más muchísima, loco. había muchísima. No, pero yo lo que hago es cada domingo, y no es broma, lo sigo haciendo, me miro las campañas de esa semana. O sea, pues yo qué sé, hace 2 semanas era Moldavia, esta semana he estado mirando la de New Jersey, que son demócrata y republicano, que las dos son horribles, pero tal. Y me veo, yo qué sé, por Burundi o lo que sea. La Así campaña que- de Burundi, por ejemplo. Sí, Ahí, no ¿te suelen sabes ser- quiénes son los candidatos de la campaña Sí, de Burundi? claro. Bueno, ¿Ah, ahora sí? mismo no, pero Burundi fue el hecho por decir ahora Sí. mismo. Pero el de, claro, y si hay una cosa buena, yo me la guardo. Y más o menos el 50% o el 40%, a veces el 30%, lo publico en la newsletter de Política Creativa, que sale cada 15 días. Esa. Pero el Entonces, resto me lo guardo. para ahora mí. lo estás publicando a través de Política Creativa. Estoy suscrita, Yo también. estoy suscrita. Yo también. Tú también. Somos 3 suscritos a los contenidos de Xavi. Y ahí pues cuelgas cosas en abierto y otras, digamos, para premium o algo así. Pero en verdad lo que cuentas son cosas locas, no, pero sí... Bueno, algunas sí, tendencias, Algunas sí. cosas raras que veo. Pero cuéntanos algunas, cosas- por ejemplo, que te llamen la atención. Pues yo qué sé, la última campaña japonesa, que fue en julio, creo, a finales de julio, hacían un montón de retail politics, de relaciones con el público en estaciones de tren. Pero además se colocaban uno en cada puerta y cuando se abrían los vagones, pues claro, pillaban a toda la gente para darle flyers, tal, los machacaban y luego nada, esperaban al siguiente metro o tren. Y esto también lo hicieron hace un par de semanas en Merlo, en Argentina, cosas parecidas. No sé, digo por decir algo Sí, que o sea, haces recuerde, campañas, sí, que sí. recuerde así. Claro, hay cosas de estas que yo las utilizo para mi trabajo y alguna que a lo mejor la publico en Política Creativa. Pero tú, campañas políticas y también un poco analista del panorama político también, ¿no? O sea, que de las últimas cosillas que he leído, no sé si de los últimos artículos que he leído publicados tuyos, es un análisis un poco de situaciones como, por ejemplo, el gobierno de Trump, ¿vale? Que me pareció especialmente divertido ese análisis o interesante. Y tú hablabas de una situación que llamabas la explosión diaria del caos. Es decir, ¿no? Calificas un poco, ya no solamente las campañas políticas, sino el hacer político de Trump como basado en la explosión diaria del caos. Cuéntanos un poquillo a qué te refieres. Sí, de hecho, es un concepto que existía ya hace años de Steve Bannon, desde 2019, que le llaman inundar la zona. Y Steve Bannon decía, si cada día les damos 3 cosas provocativas, potentes, bueno, para joder, la prensa y la oposición no puede respondernos a las 3. Se quedarán con una, solo morderán una, decía él. Y el resto se quedan por ahí. Claro, esto lo hacen cada día. Y además en redes sociales a saco, ¿no? Hay un congresista demócrata que decía, es como beber agua de una manguera de bomberos, porque te inunda. Y así comunica Donald Trump. Es una estrategia de comunicación política. Es una estrategia que está funcionando y además está viéndose en muchas latitudes, también aquí en España, como nos están inundando, ¿no? Pero más allá de eso, que no pretendo preguntarte de eso, sí te pregunto, ¿las campañas políticas se han globalizado de alguna manera?
Sí, yo creo que sí. O sea, cada país, incluso cada ciudad, ya no región, cada ciudad tiene sus cosas, ¿no? Yo casi todo, el 100% de mis clientes me dicen, no, es que esto es diferente, aquí somos diferentes. Y yo claro digo, no. Como las novias. Siempre, por supuesto, tiene su cosilla, ¿no? Pero claro, las campañas son como son. Se trata de comunicar, se trata de pensar en simplificar ciertos mensajes para ser recordado. Buscamos la memorabilidad, buscamos identificación y sobre todo la diferenciación, que diferencien tu candidato del resto. Y eso es en todos sitios igual. Sí, ¿te parece que es cada vez quizá más complicado, bueno, en un clima de polarización, que eso creo que es un poco indiscutible, ¿no? Que la sociedad a nivel nacional hay mucha polarización, pero creo que salta bastante las barreras de lo nacional, ¿no? La polarización creo que es absolutamente evidente. ¿Te complica el trabajo, por así decirlo? Enfrentarte a una campaña electoral o diseñando una estrategia de comunicación política en un clima tan polarizado, tan crispado. ¿Complica la película o la facilita? A lo mejor la facilita en algún sentido. Depende del contexto de la campaña. ¿Qué necesitas tú como candidato? Es decir, digo por poner una hipótesis, ¿no? Mi adversario es muy populista, siempre está inundando la zona, ¿vale? En cambio, mi candidato o candidata pues es más seriota, más tranquilita. Claro, en una campaña emocional necesitas convertir, entre comillas, a tu candidata en alguien que puede diferenciarse, pero también ganar. Y claro, ahí es más complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué se polariza incluso gente que no es tan irascible, tan controvertida? Porque polarizar genera fidelidad de voto. Por eso se hace. Sencillamente por eso. O todo es blanco o todo es negro. Entonces la gente que está en medio tiene que tomar partido. Y por eso los partidos de centro cada vez les cuesta más en determinadas ciudades y regiones, obviamente. Y sea aquí o en todo el mundo. Malos tiempos para la moderación. Sí, pero yo creo que la mayoría de gente es moderada. La mayoría de gente es moderada. ¿Tú crees que la mayoría de gente es moderada? Sí, estoy convencido. ¿Tú también lo crees? O tengo esa esperanza. No, sí, la mayoría de la gente está moderada, pero cuando hay un enfrentamiento político, al final te obligan a posicionar. ¿Blanco o negro? Entonces, Blanco o negro. eso es lo que intentan, que no haya grises. Sí, pero y esa es una estrategia. Sí, pero aún así, o sea, depende de las candidaturas, no voy a decir ningún nombre, pero depende de la candidatura, oye, pues algo moderado puede seguir ganando, sin problema. No, de hecho, gana también. De hecho, gana. Pero sí, a ver, es decir, si tú, es algo que siempre dice Antonio Gutiérrez Rubí, si tú controlas o ayudas a mejorar el metro cuadrado de la gente, da igual que seas moderado, de derechas o de izquierdas, la gente te puede llegar a votar. En ese sentido, da igual que todo sea polarización y emocionalidad. Si tú arreglas la vida de la gente, es más fácil que te voten, y que te recuerden, y que te diferencies. Está claro. A mí me interesa mucho el formato también de pedagogía que hacéis a través de Beers and Politics, porque tienen unas técnicas, es decir, tiene un tiempo tasado, va la persona, explica. Cuéntanos un poco en qué consiste. Vale, es un poco friki esto. Yo cuando monté los Beers, bueno, durante muchos años, yo fumaba. Entonces, claro, era muy feo que yo como organizador, además siempre estoy delante del ponente, me fuera a fumar. Entonces, lo que hice fue, muy bien, empezamos a las 8 y a las 9:17 cerramos porque me voy a ir a fumar. Y por eso todos los Beers and Politics suelen durar 1 hora y 17. Además, la brevedad es fundamental. Sí, la brevedad es fundamental. Pero lo interesante es que en todos los Beers, que de hecho es una de las reglas, se puede interrumpir en cualquier momento el ponente. Aunque diga una frase y empiece a hablar, tú lo puedes interrumpir. Y lo que es interesante ¿Y esas normas las contáis antes de empezar el formato? Claro. Y además, si alguien quiere organizarlo, tiene que firmarlo con sangre, pero tiene las reglas, yo le he enviado las condiciones y me tiene que decir que sí. Está muy bien. Claro, porque si no... No, y funciona, fíjate, una iniciativa que ha funcionado y está en 77 países y para hablar de tal, porque al final yo creo que la profesionalización es importante. Se echa mucho en cara de los profesionales de la ciencia política o de los que ayudáis a hacer campañas, que seáis mercantilistas o que ayudáis a un partido u otro, pero es que me parece lógico, es que esa es la profesionalización, como si uno contrata una empresa de asesor fiscal. ¿Qué te importa que el que te opinión monta el política tenga escenario, esa empresa? claro. Hablamos de comunicación. Luego cada uno tiene su ideología, por supuesto. Y podemos estar más cercanos o más lejanos, pero mi trabajo es mi trabajo. Está claro. Y nos dedicamos a intentar que ganes una campaña o a mejorar tu día en el gobierno, incluso en la oposición. O sea, es comunicación. Te cuesta, te llama, imagínate que te llama un partido que... no me lo vas a responder, pero te llama un partido que piensa absolutamente lo opuesto a lo que piensas tú. ¿Te es más difícil? No te voy a preguntar si cambia, porque estoy segura de que no cambia, pero ¿te es más difícil quizá diseñarle una campaña política a alguien que piensa radicalmente lo opuesto a lo que piensas tú? Te diría que no. ¿No? ¿No te resulta más difícil? Pero seguramente sí, pero no me ha pasado. No dejas que te nunca. afecte. O sea, claro, yo soy un poco raro. ¿Sabéis los típicos
quizzes estos de... ¿Es más de derechas o más de izquierdas? O más... Sí. Sí. Soy un 5 en todo siempre. Y además El rey de la neutro. moderación. lo hemos hecho en mi equipo, en nuestro equipo en Ideograma, y la mayoría son 5. Con lo que nos Guay. sirve para no volvernos locos también. Está bien. Que no está mal en estos Bueno, tiempos. al final cuando trabajas es un hábito tan, digamos, que exige tanta dedicación, pero también una atención y un posicionamiento, intentas abstraerte, ¿no? Por eso creo que la profesionalidad va por delante. A mí las campañas políticas me parece un ámbito apasionante, porque es verdad que están cada vez más profesionalizadas, en un tiempo en el que la gente está cada vez más alejada de la política, también hay que decirlo, ¿no? Sí. En un tiempo en el cual la gente está harta de la política, también hay que decirlo. Pero, Cosa entendible, por otro lado. cosa entendible, por otro lado. Pero es verdad que no solamente hablamos de campañas políticas, hablamos, por ejemplo, de la gestión de instituciones, ¿no? O de la gestión de crisis, ¿no? De cómo resolver un problema, ¿no? Para eso hace falta también empresas de ese tipo, ¿no? Que ayuden a resolver. Sí, o para explicar una ley. Necesita alguien que, no diría que bueno, yo muchas veces mi trabajo es traducir. O sea, yo a veces, vamos a presentar esto y me envían un PowerPoint de 80 páginas. Claro, como quién le vas a vender eso. Dices, qué malo. Claro, necesitamos traducirlo. Pues esto también es mi trabajo. Y también hace una cosa curiosa, da muchas charlas en las que he estado y das tips, das trucos de cómo ser más cercano, por ejemplo. Es muy, muy curioso y tiene totalmente medido, por ejemplo, si el político te toca el hombro, cuánto porcentaje, ¿no? Algo así. Sí. Yo de hecho, lo metí en mi tesis doctoral con lo que, para investigar estas fricadas, porque me gustan mucho y hice una tesis doctoral sobre esto, o sea que tengo un montón de ejemplos raros y muy random. El tema del tacto, solo por tocar a alguien, cuando digo tocar, un momento, es por encima del codo, rápido, natural, ¿vale? No nos liemos. No nos liemos. Aumenta un 20% la favorabilidad. Es favorabilidad, no voto, si no sé que estaríamos todo el día ahí con las abuelas. Incluso creo que os lo he explicado alguna vez, hay ejemplos, estudios que indican que cuando un camarero o camarera nos toca, aumenta un 31% las propinas. Digo también porque si os toca un camarero o camarera... Que eso está demostrado, imagínate. Y lo más friki que encontré muchísimas cosas, pero fue un estudio en París que se hizo en 2021, creo, y es que pusieron a un hombre muy, muy guapo en una discoteca. Y cuando sonaba una canción lenta, tenía que ir a buscar diferentes chicas y pedirles bailar, nada más. Y consiguió un 35% de síes, que no está mal. Pero cuando les pedía bailar y además las tocaba, repito, de manera natural, rápida, tal, ¿quieres bailar? 65% de síes. Así que también, para la audiencia, si hay algún soltero o soltera, que sepáis que también... Oye, mira, este programa está sirviendo para un montón de cosas. Un tío muy polivalente. No, pero sí, vale. Ahora, que nadie se pase. También, fuera bromas, claro, esto para un político o política es interesante que sepa tocar a la gente. Tocar a la gente significa que parezca natural. Claro, no es, ay, me he olvidado de tocarte. No, por Dios. Si fuese un político y me saludases por la calle, ¿cómo me tocarías para ganarte mi favorabilidad? Siempre. ¿Aquí? Claro, sí. Sí, es un acercamiento, ¿no? Bueno, al final, los atributos en política, pero en la vida también, en tu empresa, en tu negocio, los atributos de la persona o la empresa o la marca, evidentemente, son los que hacen una atracción que nos permiten comprar o votar y eso, pues claro, no está todo inventado, pero hay mucho estudiado. Sí, ¿Hay claro. candidatos inarreglables, Xavi? Sí. ¿Invendibles? Sí. Sí, pero hay que intentarlo igualmente. El otro día vi uno... Entonces lo comunicas de otra manera. No hablas del candidato, hablas del equipo a lo mejor, o hablas más de... El otro día vi otras uno, cosas. no sé qué país, que no sé si era en vuestro... o en TikTok o por ahí, que era uno que contaba lo importante obra que se había hecho sobre una calle asfaltando. Y lo hacía con 2 pistolas colgadas, pero 2 pistolas colgadas a los lados. Era el alcalde de algún municipio importante de algún país latinoamericano. En fin, cada sitio tiene su... Yo creo que también un poco ya como el esfuerzo por ser cada vez más originales, ¿no? Esto es un poco como yo buscando escenarios para el podcast, ¿no? Yo siento que esto un poco va o es culpa de o es consecuencia de las redes sociales, ¿no? Han cambiado, ya estamos muy familiarizados las redes sociales, pero creo que han cambiado la película en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que en comunicación política también, a la hora de unas elecciones, creo que un buen uso y una buena campaña en redes sociales es fundamental. Ha cambiado el paradigma, ya no solamente porque tenga que adaptar el mensaje, sino ¿ha influido de verdad en cómo se diseñan las campañas políticas? Sí, por supuesto. Y la comunicación política. Ahora mismo las redes son básicas en cualquier comunicación. A menos que me digas, no, es que es un pueblo... Yo soy de Barcelona, pero mi pueblo está en Teruel, tiene 65 habitantes. Claro, allí ganan las elecciones que tiene más familia viva. O sea, pero ahí las redes sociales dan igual.
Pero en la gran mayoría de campañas, obviamente, las redes son importantísimas. Porque llegas a un público, y justo Jota lo comentaba, que no le gusta la política, que no se informa de política, además. Pues puedes llegar de cierta manera que sería imposible llegar por televisión o por medios escritos. Hay que decir que Xavi tiene un libro que también lo recomiendo porque lo he leído y lo he subrayado, que cuando se subraya uno anota mentalmente lo que intenta comprender, que se llama Campañas Conectadas, ¿no? Que habla de... Habla justo de esto. Es decir, mi hipótesis, bueno, que al final es todo el libro, es que no se puede hacer una campaña electoral si no tienes en cuenta tanto el online como el offline, ¿no? Y yo pongo, creo que al principio del libro pongo un ejemplo. Es decir, imagina que yo tengo una candidata buenísima, ¿vale? Y ahora salimos por aquí y saludamos a 40 personas y las tocamos si queremos, ¿vale? Son 40 personas que la van a recordar más, que les va a caer mejor y que a lo mejor, con suerte, si hay algún indeciso o indecisa, pueden llegar a votarla, ¿vale? Pero son 40. Si además de este paseo yo le hago un mini vídeo o unas fotografías, las subo, ya no son 40. Igual esa percepción de cercanía pues llega a 80 o a 400. ¿Vale? No significan más votos, pero más posibilidades sí, de generar una percepción positiva. Y luego ponía el ejemplo al revés. Mi candidata es buenísima en redes, tiene un montón de seguidores, pero si yo no consigo que estos seguidores hagan campaña a mi favor en un bar con sus amigos o en su casa con la familia, no me sirve nada. Tener redes sociales y un montón de seguidores. Tengo que conectar ambas campañas. Y cuando pensamos en una campaña de comunicación, sea de gobierno, de electoral o de lo que quieras, y no pensamos en los dos ámbitos, nos quedamos cojos siempre. Esa sería un poco la idea del Las redes sociales no son el único universo que existe ahora No. mismo, ¿no? Uno importante que influye, pero sigue teniendo mucha importancia el boca a boca, ¿no? El impactar en que la gente, Sí, claro. Es oye, lo que la más... gente te sienta cercana y que... Sí, hay estoy de acuerdo. estudios, hostia, no quiero hablar de estudios ahora, pero me ha venido a la memoria. Cuando tú convences a alguien, a una pareja, por ejemplo, a alguien de una pareja, hay un 65% de posibilidades que la otra parte de la pareja vote lo mismo. ¿Por qué? Porque estáis en casa todo el día y te está machacando para que vayas a votar lo mismo. ¿Y convence más ella o él? Pregunta difícil. Ella. No está medido, esto no está medido. Ella. Estaba claro, Jessica. Ella. La pregunta tonta del día. El que podrá votar lo que quiera, pero lo tiene que hacer callado. porque- Está claro. La pregunta tonta del día, como decía aquella canción. ¿Y inconveniente, Xavi, del nuevo panorama de las redes sociales? Si tuvieses que poner una crítica, oye, es verdad que es una plataforma, No, pero, comunicarnos en redes, Yo nos da creo que muchas ventajas. por poner una ¿Inconvenientes? crítica, justo lo que decías tú antes. Hemos llegado a lo que se llama el concepto de habituación. Nos habituamos tanto a cosas raras e impactantes que cada vez cuesta más impactar. Por tanto, la gente cada vez sube más el listón, ¿no? Es como con los insultos. En campaña electoral en Estados Unidos, por ejemplo, que sí que está medido, lo que en 2009 empezó el Tea Party, no sé si lo recordáis, el Tea Party, que era sobre todo contra Obama, y empezaron a insultarle. Es algo que no había sucedido normalmente, ¿no? Y empezó a subir el nivel de insulto, de agresión en campaña y tal. En 2017 se hizo otro estudio y lo que había hecho el Tea Party en 2012 se había triplicado con la campaña de Trump en 2016. O sea, triplicado, ¿eh? Y además había empezado a meter temas de confabulaciones, conspiranoias y tal, ¿no? Era una cosa que nunca había sucedido en Estados Unidos. El año pasado, este año, se ha presentado un estudio estudiando la campaña de 2024. Se ha triplicado otra vez. De 2016 a ahora se ha triplicado. El insultar, el agredir, el poner etiquetas negativas. No sé, Porque va aumentando. Y es la normalización Yo de... lo que veo que la política en general, más allá de las latitudes en que se encuentren en España, hemos pasado del sálvame deluxe al sálvame político y así, pues claro, pues esto no... Claro. Y encima, pues si siguen poniéndolos, quedará audiencias, lo cual pues no habla muy bien de la política, pero desgraciadamente estamos en ese panorama. Y eso es difícil solventarlo, porque tienes que darle contenidos y tienes que rellenar espacio. Exacto. Y cada uno busca, claro, ese impacto, sea mediático o sea en redes. Ahora, ¿qué opinas de aquel que, por ejemplo, ¿no? Alguna persona que yo recuerdo, político, que se mete en TikTok, empieza a bailar, le dicen, oye, qué bien, qué chulo, y se hace viral? Y cree que eso va a dar votos. No da votos directamente. Ojalá, si no, habría Estaba todo el día aquí bailando. cursos de baile. Lo primero en TikTok, no hacer el ridículo. Sería el tip O sea, número y la uno. línea es muy fina, ¿no? El equilibrio siempre es muy complicado. Pero no hagas... ¿No, Jessica, tú qué crees? El primer tip, no hagas el ridículo. Es verdad que es muy importante. Cuando muchas veces pareces idiota, la gente empieza a pensar, hostia, a ver si es que es idiota. Claro. Y eso es complicado para un político, ¿no? Pero fuera de esto, hay un gran público cada vez más, y cada vez más joven además, que solo se informa por eso. Sí. Hay que generar percepciones. Otra vez, vuelvo a lo mismo.
no parecer idiota, sería interesante, pero podemos generar contenidos mucho más soft, menos ideológicos, menos políticos, menos aburridos y burocráticos en TikTok perfectamente. Y más divertidos, más innovadores, más bonitos. Sí, es cierto, porque creo que también intentar explicarlo todo a través de las redes sociales te obliga a abreviar en exceso el mensaje. Hay mensajes que pueden ser Por eso está abreviados, este podcast, resumidos. por eso está este podcast. Eso es verdad, pero este podcast tiene un ratito. Este podcast tiene un Sí, sí, ratito. Tú en 40 minutos puedes explicar un tema complicado. Pero, tío, hay problemas complicados, cuestiones complicadas que muchas veces intentamos venderlas, meterlas en un TikTok y no cabe. claro. ¿No? Lo cual te obliga muchas veces a mentir o a simplificar o a Exagerar. ofrecerle a la gente La soluciones hipérbole, mágicas que no la existen. hipérbole siempre también. Claro, ¿dónde queda ahí un poco la verdad, ¿no? La seriedad de la política. Si todo fuese tan fácil y todo se resolviese en 30 segundos de TikTok. No, lo que se suele hacer, o no lo he visto hacer o lo he hecho, es decir, tú puedes generar un mensaje sencillo para que la gente entienda. Y cuando la gente lo entiende, lo puede recordar más. Y lo puede recordar y además lo puede explicar. Para eso se generan buenos mensajes, ¿vale? Pero si quieres más información, pues siempre hay un enlace o siempre hay un PDF anexo, pues puedes informarte mucho más. Pero el primer impacto tiene que ser simple. Porque si no, a ver, repito, el TikTok, incluso el Instagram, ¿no? Con una infografía. Pero tiene que haber algo detrás. Tiene que haber algo detrás. Y obviamente mentir, ¿no? Porque te van a pillar. Hay, Claro, la gente no es tonta. La gente te va a pillar. Te van hay a cada pillar. vez más profesionalización de la comunicación política e institucional. Y antes hacía, sobre todo a través de medios de comunicación o periodistas, y lo que vemos es que en los últimos años esa profesionalización va a muchas más profesiones, ¿no? Es decir, pues va a politólogos o va incluso a personas que escriben relatos o que escriben buenas historias o que saben de moda. Es decir, hay una mayor inclusión de determinadas profesiones para la comunicación política. Sí, pero tiene que ver, como al principio que comentabas tú, se profesionaliza la política. Por tanto, todo lo que rodea a la política y puede ayudarla, tiene que profesionalizarse. Hablas de moda. Quien tiene ahora muchísimo trabajo son los editores de vídeo. Una locura, una locura. De hecho, o sea, me he vuelto loco buscando alguna vez, ¿no? Porque no se encuentran. O sea, es algo que está muy en auge. Pero como eso, pues un montón de cosas más. No sé si con ChatGPT los que escriben discursos lo tendrán bien en el futuro. Pero yo creo que sí. Porque yo sigo escribiendo discursos y, o sea, se sigue notando. Se sigue notando se que nota. no tiene alma. Ahora, pero es verdad que te puede dar un chispazo rápido. Claro, y pero sobre para eso es. construir. Para eso ChatGPT es el mejor becario del mundo. Sí. Pero, Te da un chispazo rápido. pero no puedes hacer no un discurso. hay- Tú no te- Yo soy un poco hater del ChatGPT. Sí, no te veo yo Soy muy de Google. en esos discursos que te veo en el Parlamento, me da a mí que tú tienes poco ChatGPT. Yo soy más de Google, a mí me gusta. A mí me el gusta movimiento mucho Google, me una gusta un frase que poco. decía Jessica en el Parlamento, Xavi, que era: esa persona no es el lápiz más afilado del estuche. Me encantó. Digo, eso no se lo ha puesto ChatGPT. ¿Ves cómo gusta un poco la Sí. increpe, ¿sabes? No es un Hoy he insulto, usado yo pero- esa frase. Pero Luego os es muy explicaré buena. dónde. Pero ¿Sí? hoy la he usado yo esa frase. Es muy bueno, eso es muy bueno, me encanta. La hago propia, ¿eh? La pienso usar, la pienso usar. Bueno, y has escuchado nuestro podcast porque algunas veces incluso te han mencionado en nuestro podcast. ¿Sí? O sea, es una persona que le han mencionado en nuestro podcast y del que hemos hablado en varias ocasiones. Y hoy alguna persona más, me parece. Jesús Jesús Espino, Espino recuerdo. también. Sí. Sí. Y ¿qué tal vamos? Muy bien, espectacular. Bueno, esta es la segunda temporada y estáis aquí. O sea, yo creo que no os podéis quejar. Haznos un review sincero, No, Xavi, sí, que no sí. te dé palo. No, bien, bien. ¿Sí? Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gustó mucho. Habla. El otro día se lo dije. Sí. Sí que el del coche me gustó mucho. Sí, Claro, sí. salirse de... Es cosa de chulo, Jessica, chulo. es cosa de Jessica. Hay un sonido un poquito... Sí, Sí, bueno, es verdad, sí, es falló, verdad. tal, pero sí, Problema sí. cierto, problema Hemos estado a punto de técnico. secuestrarte en un coche, no nos da tiempo hoy. Hemos decidido secuestrarte en esta playa. Mejor Maravilloso la todo playa, bien. ¿dónde vas a parar? Sí. Muy bien. Oye, pues no sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué tal? No Yo se creo me- que nos da tiempo a un par de preguntas más. Bueno, me gustaría que Xavi se expandiera un poco más en algunas cosas que a ti te apetezca. Es decir, oye, cuéntanos si alguien os llama a cualquier empresa y quiere montar una campaña política, además de tomárselo en serio, ¿qué le decís? Oye, ¿cuánto tiempo tiene alguien para montar esa campaña política? ¿Con qué tiempo suelen llamar, pues yo qué sé, el que quiere presentarse candidato de un pueblo, de cualquier sitio, ¿no? Por un partido político? Más o menos,
qué códigos tiene o qué parámetros tiene que cumplir? Depende, o sea, cuando nos llaman, pues depende de cada uno. Es decir, hay gente que nos llama 3 años antes, y lo digo en serio, a lo mejor para una presidencial en algún país, y gente que te llama 3 meses antes. Dices, vale, Incluso menos, no. podría pasar también. Alguna cosa ¿Has diseñado puntual. una campaña en menos de 3 meses? Sí, sí, y ganada. ¡Ay, me Sí, ganaste! sí, pero no, el candidato era muy bueno, aparte. Pero sí, sí, no significa que se gane. Llámame una semana antes y a ver si lo consigo. No, no por Dios. No es lo normal, pero sí. No, lo normal es un año antes, año y medio antes. O sea, ahora mismo quedan 630 y pico días para las Me municipales. cago en la leche. Estoy como en los bares de Sevilla que ponen los días que quedan hasta la Semana Más o Santa. menos, más o menos, más o menos. Más o menos. Claro, porque claro, para mí es importante. Y sí, ya estamos empezando a trabajar en alguna. Porque hay gente que se prepara, sobre todo si es alguien no muy conocido, si es alguien que viene a la oposición y tiene que prepararse, claro, pues es normal. Y cada vez hay más personas que llaman, o sea, o llaman partidos políticos o también os llaman candidatos individualmente. No individualmente, todo depende del sitio, depende del momento. O a veces nos llama el candidato y dice, luego te llamará el partido, y nos llama el partido después. Claro. Yo tengo una pregunta, porque bueno, yo entiendo que a veces, bueno, pues te llama tal, como has dicho antes, un buen candidato, un mal candidato, que eso es complicado, ¿no? Que sería un buen candidato, que es un mal candidato, ¿no? Eso sería para Otro Sí, podcast, ahí va, eso otro va podcast. para podcast. Pero bueno, te llama alguien que a lo mejor tú entiendes que es mal candidato o algo. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, oye, no vas a ganar, vamos a hacerlo, pero no vas a ganar? Sí, o sea, nunca somos. A ver, yo siempre soy pesimista, para empezar, ¿no? Pero no, siempre tenemos datos, y Jota lo sabe, siempre hay datos. Y los datos no se le enseñan, o sea, se le enseñan directamente al candidato o a la candidata. Vamos así. Pensamos que podemos conseguirlo si pasa esto, y con suerte, siempre es con suerte, obviamente. Pero está todo claro. O sea, si no se puede, también el objetivo a lo mejor no es a 4 años, es a 8. Y no pasa nada, sin ningún problema. Y sea con nosotros, sea con otra. ¿Y alguna vez te has dicho que no a diseñar alguna campaña? Bueno, pues porque no te gusta o no por cuestiones de agenda, que entiendo que será No, lo muchísimo, pero hacemos ¿alguna vez has dicho por- que no por decir yo no me gusta este proyecto? No. Solo es por ética. Es decir, si yo qué sé, en los últimos años yo he trabajado en el mismo sitio, en región o ciudad, para otro partido, yo digo que no, por ética. O cuando Claro. pasan a lo mejor 8 años, sí, o 4 años podemos volver. Pero por ética no, claro, porque yo sé un montón de cosas que no debería utilizar. Claro. Entonces, por eso solemos, bueno, Jota lo sabe, trabajar para el mismo partido en el mismo territorio. Sí, eso es una forma lógica de no Que meterse en trabajamos líos. para. Claro, sí, un poco de que la guerra sea lo más limpia Sí, o sea, posible. yo Sí, qué sí. sé, A la gente le sorprende que los consultores políticos a veces trabajen para un partido o para otro. A mí no me sorprende porque entiendo que esa parte profesional ha tardado en llegar a España, pero ya ha llegado. Existe en Europa, existe en Estados Unidos y en Latinoamérica hace muchos años. Y aquí es verdad que las campañas eran un poco. Claro, cuando se enfrentaba el PP y el PSOE, ¿no? Era como. Era fácil intuir quién iba a ganar porque dependía del candidato, dependía también de la zona donde estuviera o dependía incluso de la época que le tocara. Ahora se ha complicado, ¿no? Sí, pero también tengo que decir que los partidos ya tienen buenos consultores y consultoras, de hecho, muy buenos. ¿Por qué nos pueden coger a nosotros, entre comillas, o a nosotros cualquier consultoría externa? Bueno, porque no estamos dentro. Y por tanto yo no Ya, voy la a visión mentir ni externa. tengo necesidad de medrar en el partido, que me da igual. Lo que quiero es conseguir el mejor resultado posible. Y lo miramos desde fuera, no estamos imbuidos en el día a día y bueno, y por eso, comillas, se nos llama. La objetividad política, importante. Hombre, claro, y eso que te digan la verdad, porque no es lo mismo alguien de tu partido que te tenga que decir, oye, por ahí no, que al final, pues a lo mejor no te Vaya a mete en ser la que se lista. enfade conmigo, A lo mejor claro. no te mete en la Vaya a ser lista. que me despida. ¿no? Sí, a Vale, veces vale, vale. la esperanza puede más que la objetividad. Dices, Sí, no, también. seguro que lo conseguimos, seguro que ganamos. Y dices, no, No vas a ganar, no ¿no? sé yo. Pero siempre se va a luchar, eso seguro. También hablaba Xavi una cosa muy importante, ¿no? Y yo creo que la importancia del dato, ¿no? El dato hay que trabajarlo y hay que intentar mejorarlo, pero sin datos es difícil trabajar, ¿verdad? Sí, yo siempre hay que bajar lo máximo posible el dato, ¿no? Y bueno, que lo voy a explicar a ti, Jota, ¿no? Pero yo a veces explico un caso en Barcelona. Barcelona tiene 73 barrios, ¿vale? Hay uno que es Diagonal Mar, es el barrio con más niños pequeños de 0 a 4 años. Es el tercer barrio con más niños de 5 a 9 años, el barrio con más parejas jóvenes con hijos y sin hijos, el barrio con más madres solteras, el barrio con menos gente mayor. Claro, yo ahí no voy a hablar de pensiones, voy a hablar de guarderías, de educación infantil, de ayuda a madres solteras. Claro, pero si mi candidato o candidata no lo sabe, voy a perder esa oportunidad de impactar con un mensaje que pertenece al metro cuadrado de la gente. Por eso hay que saber todos los datos lo más bajo posible. Trata de segmentar cada vez más. Ahora se están poniendo algunas dificultades, ¿no? A ver, el lío este con que ya no se puede publicitar en Meta.
todo lo que significa Facebook, Instagram y tal, a través de la segmentación, va a dificultar algo Sí, las a ver, campañas, ¿no? sí, si no se arregla va a dificultar mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, Para que nos justo lo entendamos hablaba esto. esta mañana, ¿no? Son una negociación larga entre Meta y la Unión Europea. Hay 3 cosas que la Unión Europea pedía. Meta creo que tiene 1,5 arreglada. Falta ver si terminan la siguiente. La Pero de siguiente, momento, bueno, no, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí en la sí, y si no sí, hay otras maneras si no hay otras de maneras. segmentar. Sí, sin duda. Bueno, y como toda la vida, como decía Jessica, yendo a donde está la gente. Sí, total. Eso también funciona, ¿eh? A ver si Sí, la sí, gente cree tanto. que la campaña en redes sociales Sí, está hecha en ganan Instagram. De hecho, funciona mucho más. Mucho Lo, más. lo que más recuerda a la gente es la relación personal. Siempre, 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 siempre. Lo segundo que más recuerdan son las llamadas telefónicas. También mis clientes siempre tienen un listado de llamadas a hacer. Odio las llamadas telefónicas, fíjate. Pues son muy importantes. Sí, ¿no? Sí, Porque pero al son final, a lo mejor memorables. para felicitarte cumpleaños, Jessica. O sea, ¿no? También, ¿no? Que Sí. las llamadas telefónicas Sí, que son... te llaman. También digo, no sé. hay un truco que utilizamos, yo utilizo La con- gente joven odia las llamadas Sí, ahí telefónicas, voy. ¿eh? Ah, O sea, eso es ahí un voy. temazo, ¿eh? Eso es y un yo temazo. todavía estoy en mitad, pero Ese o es sea, un la te- gente de 20 ese años es un odia temazo que lo voy a no introducir pueden para llamar. otro Yo podcast. odio las llamadas telefónicas. Pero Yo odio los audios. Largos. y si me envía un Los audio. podcasts de audio. Largo, ¿Por ¿por qué qué me me envías mandas audios? audios Yo tan te largos? envío audios, pero son audios porque no puedo enviarte un WhatsApp, pero suelo enviar WhatsApp. No, pero sí que le pedimos a candidatos y candidatas de menos de 45 años, no, perdón, si tiene que llamar a alguien de menos de 45 o 40 años, que le envíen un WhatsApp antes. Oye, te puedo llamar, pero la llamada es importante. Esa textura en la voz es muy importante para generar memorabilidad, para caer mejor, para gustar más. Claro, y nunca convencerás a alguien que vota otro partido. Pero cada vez hay más indecisos, indecisas. Joder, vamos a buscar a este público con pequeñas percepciones. Por ejemplo, una llamada. Además, es fácil recordarlo. Si yo tengo que pedir un favor importante, a ti o a ti, ¿verdad que nos envío un WhatsApp? O os voy a ver, o os llamo por teléfono. Es lo mismo en comunicación política. La gente recuerda esto, mucho más que no un WhatsApp o lo que ve en un periódico. Y son campañas exitosas, ¿eh? Yo puedo dar fe de ello y que alguna que hemos hecho nosotros ha funcionado y muy bien y al final muchas veces no solamente persigues el objetivo de ganar, sino de no perder. Y eso también es importante. Y porque los datos te dicen cuál es tu umbral, ¿no? Pero es verdad que eso da un recuerdo y una percepción de realidad que no te lo dan otras cosas. Esto es como, no sé, hablando pronto. El alcalde que está todo el día en el cementerio, ya, pues es que tiene que hacerlo. El alcalde de un pueblo pequeño, ¿cómo no va a ir al cementerio? Qué melón, ¿eh? Lo de los alcaldes en Claro, los cementerios, ¿eh? eso- Un melón, es cierto, ¿eh? ¿Cómo no va a hacer pobre? Tiene que estar. Es que hay gente en el pueblo que dice, es que este no lo voto porque no estuvo en el entierro de mi Es que es padre. heavy, ahí va, después fallas a un entierro que- y eso lo pagas caro, ¿eh? Claro, claro, es que políticamente todas esas cosas tal, y hombre, lo estoy intentando hablar con un poco de sonrisa, entrando Sí, no, y no, es entendiendo el cierto, sufrimiento de la gente, analizando, pero, claro. pero es verdad. No, el tema que decís antes me parece súper interesante. Leía el otro día, o veía, mejor dicho, un reportaje que hablaba de una especie de generación invisible, creo que le llamaban. Era una generación que con 20, 22, 23 años ahora, incluso más jóvenes, ya no aceptaban llamadas de teléfono ni se llamaban. Entonces iban preguntando por la calle, ¿cuál es la última llamada de teléfono que hiciste? Y decían, pues yo, pues no sé, la tengo aquí en el móvil hace varias semanas. Y yo, ¿cómo? Y yo lo noto cuando llamo a mis hijos, o sea, la llamada no puede durar más de un minuto. Sí, está incómodo. No, es que me cuelgan el teléfono. Entonces, no es porque me quieran colgar a mí, que también será porque el papá es pesado, pero es porque no hablan entre ellos. Si tú los ves todo el rato mandándose audios o en unas conversaciones y tal. Y llegaba un punto en que decían que algunos jóvenes en las empresas tomaban medidas para intentar que esto no les afectara porque no querían hablar con los clientes y lo que hacían era, les pedían correos electrónicos para analizar bien lo que decían y luego contestarles con tiempo. Es decir, lo que temen es a ese momento de la verdad de impactar. Sí, esa desnudez de con- hablar en vivo, eso no te da es. el margen de mandar un mensaje Es porque escrito, no ¿no? La están tan desnudez de una acostumbrados. conversación es diferente. Sí, hay un libro muy bueno que se llama En busca de la conversación, de Sherry Turkle, que habla, parece un tochaco enorme, pero el libro es bueno cuando te lo acabas de leer. Y habla justo de esto, ¿no? De jóvenes que cada vez más no saben hablar ya no entre ellos, que también, pero sobre todo por teléfono. Ujú. Y explican el tema de funerales, ¿no? Cuando muere el padre de alguien, que se envían un WhatsApp, que no, claro, que no saben. No saben expresar No esas saben emociones, ¿no? De lo enfrentarse hacen. a un problema. Pero sí, pero yo no lo vería como, oh, qué malos que no saben. No, es otra manera de hacer y de comunicarse. No lo veo tampoco tan terrible. No, sí, cada Pero tiempo tiene sus sí que es usos. una realidad que obviamente en comunicación política hay que adaptarse a ello. Claro, Porque si no, totalmente. no ibas a llegar a ese público. Totalmente. Y no sé si leía esta mañana
a tu jefa hablando del tema de cómo la sociedad está cada vez más individualizada y tanto tiempo que pasamos solos con nuestro móvil o nuestro videojuego nos hace pues seres individuales dentro de un mundo que, en fin, estamos totalmente eh, cayéndonos, digamos, bombas de racimo de información y nos creemos que no llega lo que nos interesa, pero nos llega lo que les interesa a alguien, ¿no? Ujú. Sí, sí, eso de individualización tiene mucho que ver con la soledad. Cada vez hay más soledad. Y la soledad también afecta al voto. De hecho, es un voto mucho más enfadado, es un voto mucho más de respuesta, de me siento, no diré, nadie dice me siento solo, que puede ser, pero sí que siente que el sistema, la sociedad no acaba de funcionar para ellos y se cabrean. Y pueden tomar, en vez de votar partidos más tradicionales, se atreven a dar el salto. Bueno, es Y que eso, la soledad, eso está estudiado incluso en sociedades mucho más avanzadas democráticamente todo el las mundo. nuestras y tal, tiene esta relación incluso con el índice de suicidios, ¿no? Eh, el tiempo también, el tiempo que pasa. Hombre, es que no es lo mismo que a esta hora se haga un tiempo maravilloso aquí en Torremolinos que acostarte Sí, a a las que sea de 4 de la 8 a las 5, tarde claro. claro, en por una Dios. ciudad del norte de Europa, ¿no? Llámame aquí, tráeme aquí. ¿Me regalas la última pregunta para ir terminando? Vale, la última pregunta. En todo este panorama, ¿no? En esta sociedad de hoy, con todo lo que hemos discutido, si te atreverías a analizar o a plantear el marco en el que nos movemos para las próximas elecciones generales en España, un marco desde la parte del análisis de la comunicación política. ¿En qué marco nos movemos para las siguientes elecciones generales? Yo creo que vamos a más polarización aún, sobre todo porque ahora mismo la izquierda no suma. Es decir, el PSOE puede bajar o subir, no importa, el tema es con quién va a pactar. Es un poco lo que pasó en la Comunidad Valenciana, si recordáis. Chimo Puig le fue bien, pero no tenía con quién pactar y por eso perdió el gobierno. Es decir, que no siempre hay que, o sea, hay que sumar para, no es solo qué tal le va a mi partido o al partido de hay que sumar. Si yo no sumo, me da igual. Por tanto, ¿qué necesita el PSOE? Sumar. Sumar quiere decir aglutinar, Sí, no sumar, sumar el partido, que sumar estoy apoyos. pensando que Apoyos. sumar apoyos. Por tanto, tiene que aglutinar más voto de izquierda, lo que puede ser más polarizante. No lo sé, ya veremos. ¿Tú auguras más polarización? Bueno, tampoco es una gran aventura augurarla, pero sí, sí. Claro, Adolfo Molina es un político de Córdoba, moderado, y entonces le decía, ¿tú no crees, como yo le digo a Jota, que la moderación viene para quedarse? O sea, perdón, que la moderación se impondrá a la polarización, y dice, me temo que no. Acertó. Menos mal que acerté, porque Acertó, Xavi, acertó. Y le preguntaron en el podcast sobre ese asunto y decía que que veía un campo, o sea, desde hace 4 años para acá que hemos tenido mucho más, ¿no? De hecho, yo creo que no llamábamos ni polarización, le llamábamos radicalización, que es un poco lo mismo. sí, seguramente. Sí. Ojalá no acierte esta vez, Xavi, pero bueno, tiene toda la pinta que va a acertar. No, ojalá, yo Te cantadísimo. deseamos que acierte así, siempre, oye. pero bueno. O sea, es mucho más fácil comunicar ideas que no emociones. Es mucho más fácil siempre. Pero la racionalidad nunca. Es decir, y os pongo cifras también, ¿vale? En el año 2000, el 80% de los votos, 80-85%, hablo del año 2000 hasta 2010, tampoco hace tanto. 80-85% era voto ideológico. Votábamos por lo que creíamos, nuestras creencias, lo que votaban nuestros padres. 2010. Ahora ya no es el 80-85, estamos 65-70%. El resto es voto emocional. Bájalo, Sí. Bájalo, tras la pandemia ha bajado hasta 20 puntos. Bueno, hablo de datos de 2023. Bien, pues te digo, desde la pandemia, 25 puntos bajó tras la pandemia el voto ideológico. El voto ideológico. Claro, votamos más por el contexto, por si nos cae mejor o peor un candidato o una candidata, por un tema específico. De hecho, te encuentras gente que hoy votará un partido que votaba el totalmente contrario hace 4 años. Es la Sí, existe volatilidad una completa. volatilidad aún mayor que nunca en esos ámbitos. No digo grandes números, pero sí casos reales. Eso para la comunicación política es interesante porque, claro, hasta el último segundo puedo conseguir un voto. También lo puedo perder. Bueno, eso sí que lo he dicho alguna vez en este podcast. No. El porcentaje de personas que deciden el último día a qué partido votan es alucinante, o por no decir acojonante. La última elección es 18%. 18% la última semana. Pero el último día, Era un 6. el último día un 6, 5,6, un 6%. O sea, no deja de crecer. Es alucinante. O sea, dicen, esos son estudios postelectorales que dicen que han decidido votar El a día qué de las partido el día de las elecciones. elecciones. Eso no te lo- Muy no, heavy. muy fuerte. O sea, te lleva a plantearte muchas cosas. Sí, no, y plantea un marco políticamente complicado, divertido. Es divertido. Bueno, profesionalmente sí. Profesionalmente un reto.
sin duda. Bueno, hemos estado bien, ¿eh? Sitio chulísimo. Aquí tenemos que volver cuando lo abran. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que venir porque tenemos un equipo fantástico. Y en Torremolinos, esto es la caña. Además, esta zona de los Álamos es chulísima, ¿eh? Sí, totalmente. Esto es los Álamos, ¿no? ¿No? Esto es Los Álamos, ¿Verdad? esto es Los Está Álamos. bien. ¿Hemos aprobado, Xavi? ¿Qué tal? Magnífico. ¿Sí? Sí, me tenéis que traer otra vez. Cuando ya Trapo abran. hecho. Otra temporada. Otra temporada. Ah, bueno, tú me dices de aquí a... Vale, vale. Cuando Yo quiera decía, también. yo decía aquí, también otra temporada. Cuando también. quiera, cuando quiera. Pero el sitio interesante, sí. Vamos a hacer como el programa este de Antena 3 de Pablo Motos, que da las tazas. Nosotros cerveza de oro. Ay, me gusta. Vale, Cerveza de oro. Me Este gusta. programa cerveza de oro. Qué chulo, vale, me gusta. O cerveza personalizada. Sí, también Ah, podemos. sí, también sí, podemos. no sabía mal eso. Ya me has dado la idea para los próximos capítulos, tenemos idea. Oye, no nos demandarán si llamamos a esto, los políticos no son personas, pero va con cerveza, ¿no? No hay ningún problema. Ah, bueno, está bien. Hemos pedido permiso al jefe. Vale. Vale, Virgen Política. Perfecto. Pues nada, Vale. muchísimas gracias. Pues nada, a ti. Y nada, un placer estar aquí. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Vamos. Venga.